Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Velante Cano, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, primer semestre. Eh, el tema a elegir fue la masacre en las bananeras, quien tuvo lugar en Ciénaga, Magdalena, en el país de Colombia. La fecha relata entre el 5 de diciembre y el 6 de diciembre de 1928. En el índice tenemos como contenido de esta presentación, como el tema número uno sería la introducción, en el tema número 2 sería contexto histórico, en el número 3 sería poder de la UFC, lo que traduce United Fruit Company, lo que sería el tema 4 sería la gran huelga de 1928, como número 5 sería el pliego de peticiones. En el número 6 veremos la noche del 5 y la noche del 6 de diciembre de 1928. El tema número 7, consecuencias políticas y sociales sobre la masacre en las bananeras. Y en el número 8 tendremos una retroalimentación y o en su defecto una conclusión de la masacre misma. Bueno, en la introducción decidí poner como una frase alusiva frente a este tema que dice: las balas no silenciaron la memoria. Esto nos hace saber de que por más que hayan querido callar las bocas de los testigos, de los testimonios, o de que esto esté muy en el pasado y sea un evento violento, no se olvida. Todavía se está presente en nuestra memoria y en nuestra historia. La masacre de las bananeras también nos recuerda la importancia pues de la justicia social, de que como personas tenemos derechos laborales y de que la verdad histórica sobre la labor es cruda y es fuerte. En el contexto histórico tenemos pues de que la masacre de las bananeras fue un episodio muy trágico, muy impactante, muy significativo en Colombia, el cual sucede a mediados del siglo XX. Como les decía anteriormente, este evento tuvo lugar en Ciénaga, en el departamento de Magdalena, lo que actualmente se conoce como Ciénaga de Oro, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, el cual nos expresa de que los trabajadores de la United Fruit Company, que hoy se llaman Chiquita Brands International, alegaron por sus derechos, hicieron una protesta y el Ejército Nacional abrió fuego, los fusiló, eh, ellos estando desarmados por una simple huelga, entre comillas, pacífica. Bueno, el poder de la UFC, United Fruit Company, esta empresa era una empresa y o corporación estadounidense que tenía gran posición en América por su industria de los bananos, plátanos, etc. En Colombia, la compañía tenía casi 89.000 hectáreas de tierra cultivable y
al ser una empresa internacional y tan grande, con tanto poder, con tanto dinero, ten- tenía mucha influencia sobre el gobierno, sobre la política y sobre personas de altos mandos pertenecientes pues al gobierno colombiano, al Estado. Aquí tenemos el logo de la United Fruit Company, en amarillo pues que hace alusivo al banano. Detrás podemos ver del logo, podemos ver que está el mapa de Latinoamérica y dice United Fruit Company, creando bananas en repúblicas desde 1899, y el logo central es un rifle, es una escopeta, y abajo dice United Fruit Co. Y de ese rifle sale el logo de bananas en rojo. Quizás lo que nos querían decir intencionalmente era de que esta empresa prácticamente fue fundada a costo de la violencia, a costo del poder y de que el trabajo de las bananeras era un trabajo esclavizante, de quizás podemos decir de que era para gente negra y de que se trabajaba con sangre prácticamente, por lo que esta gente tendría tanto poder, entonces tendría armas y derramaba sangre en estos trabajos. Bueno, la zona bananera del Magdalena era una zona pues muy remota, muy desértica, muy aislada y poco desarrollada, y gracias a que llegó esta industria se transformó a finales del siglo pues XIX y ayudó a que prosperara en su economía, pero todo esto tuvo un costo, todo esto tuvo una segunda intención, que era denigrar a los trabajadores con sus derechos laborales y sus desigualdades sociales. Bueno, vamos a hablar de la Gran Huelga de 1928 como tal el evento. Eh, Como antecedentes, los trabajadores ya habían hecho huelgas, pero más suaves, con menos gente, en 1910, en 1918 y en 1924. Pero la de 1928 fue la que verdaderamente destacó por su organización y por su magnitud de asistencia de los trabajadores y con sus familias. El 28 de noviembre de 1928 fue el inicio realmente de esta huelga, la cual se podría catalogar en ese entonces que había sido la más grande en todo Colombia, ya que contaba pues casi que con todos los trabajadores, que eran alrededor de 25.000 trabajadores, los cuales por las injusticias laborales, por las condiciones de trabajo, se negaron a seguir ejecutando su labor de cortar bananos y dieron inicio a esta huelga. Las condiciones de trabajo eran muy precarias, muy deplorables. Los aspectos laborales problemáticos era el sistema de contratación indirecto. La United Fruit Company, la UFC, no vinculaba a sus trabajadores directamente con un contrato a su empresa, sino que utilizaba contratistas secundarios colombianos, o en su defecto también existían las empresas fantasmas, las cuales, digámoslo así, también utilizaba para contratar a los trabajadores,
y así si tenían algún problema con algún trabajador, evadían la responsabilidad diciendo que los empleados no eran de ellos, sino que eran de esas empresas fantasmas y o de sus contratistas secundarios. El pago de los trabajadores era en vales, lo que significaba pues de que daban tickets de que solo podían comprar en los almacenes de la compañía y algunas veces le daban el descuento del 10 al 30% si querían efectivo. El otro problema laboral era la retención de salarios. Era que si un obrero dejaba de trabajar antes de completarlo, la compañía no le entregaba la totalidad de su salario y le daba y le retenía el 40%. El trabajo era destajo, lo que significa que no se pagaba por un horario o por una jornada, sino por la totalidad del trabajo. Ejemplo, si había que cortar 500 racimos de banano por persona, no se le paga al trabajador hasta que no completara esa cantidad, por más de que ya hubiera trabajado más de 6 horas, 8 horas. Aquí podemos ver el comisariato de la United Fruit Company en Ciénega. Las condiciones de vida también eran deplorables, era una problemática también, las cuales eran viviendas insalubres. Los trabajadores que no tenían sus viviendas tenían que acomodarse en ranchos con su familia o con otros trabajadores o campamentos improvisados, los cuales no tenían ventilación, los cuales tenían carencia de agua potable, del sistema de alcantarillado y 7 personas más o menos dormían en cuartos súper estrechos de prácticamente 3 por 3 metros. Los servicios médicos eran súper deficientes, aunque había en ese entonces hospitales, el servicio de la salud era inadecuado y recetaban cualquier medicamento, entre comillas, solamente recetaban quinina y sulfato de magnesio sin importar la enfermedad y los antecedentes de cada trabajador. Lo curioso es que se les descontaba el 2% del salario para la salud. Las condiciones sanitarias en general del lugar, de la zona, era, era un punto crítico ya que sufrían de malarias endémicas, anemia tropical, tuberculosis, enfermedades venéreas y parásitos intestinales. Aquí podemos ver una foto de los principales líderes de la huelga en la plantación de las bananeras. De izquierda a derecha tenemos a Pedro del Río, siguiente está Bernardino Guerrero, siguiente está Raúl Eduardo Maecha, a su lado Nicanor Serrano y por último Erasmos Coronel. Bueno, en la huelga, en la huelga que hicieron los trabajadores, ellos sacaron un pliego de peticiones, los cuales incluían primero el aumento salarial, 2, la semana laboral de 6 días en lugar de 7, ya que el domingo era catalogado como día de descanso, 3, dormitorios higiénicos y viviendas dignas, 4, contrato directo con la compañía, no a través de intermediarios o empresas fantasmas o contratistas, compensación por accidentes de trabajo como quinto, lo que llamamos hoy en día las pensiones, y el mejoramiento de servicios hospitalarios, pero esto era algo complicado, ya que
el mejoramiento de servicios hospitalarios tendría que ser intervenido no solamente por la United Fruit Company, sino por otras entidades. La construcción de hospitales. Octavo, el pago es cada 7 días, o sea, el pago semanal en efectivo y no en tickets, ya que pues eran obligados a comprar en las tiendas y a veces las tiendas eran carentes de los productos y por ende exigieron también la eliminación de las tiendas. Bueno, la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre de 1928 eh, fue dada en el gobierno del presidente conservador Miguel Abadía Méndez, que fue el que decidió intervenir militarmente y el cual también estaba en la nómina de la United Fruit Company. Este presidente pasó su comunicado al comandante de las Fuerzas Armadas y nombró al general Carlos Ortiz Vargas como jefe militar del departamento del Magdalena y le ordenó que enviara 700 tropas a la región. El 5 de diciembre, los trabajadores fueron convocados en la plazoleta principal de Ciénega con falsas promesas de que iban a negociar y a resolver la huelga con el gobernador del Magdalena. Aproximadamente 1.400 trabajadores se dirigieron a la Plaza del Pueblo con sus familias, los cuales fueron confrontados y los estaba esperando 300 soldados armados. Cuenta la historia de que cuando estaban allí se pasó un telegrama falso, el cual decía que la huelga estaba siendo muy descontrolada y estaba siendo incitada por otras personas, lo cual a la 1:30 de la mañana del 6 de diciembre se le ordenó a la multitud que se dispersara, pero al coronel, el que estaba en mando, se le ordenó que los dispersara y que en 3 breves de corneta los soldados abrieran fuego contra la multitud desarmada. Mujeres, niños, adultos mayores, trabajadores fueron avaliados. Aquí vemos un periódico de la época sobre la masacre. El periódico es de Barranquilla, Colombia. Salió el viernes 14 de diciembre de 1928, el cual tenía un valor de 5 centavos y su plana, la plana principal, su título era 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Bueno, las víctimas. Las víctimas, hay un dilema sobre realmente el número de las víctimas, ya que las cifras iniciales eran solamente 8 a 9 muertos y 20 heridos. Eh, la, la sinceridad o la admisión de Cortés Vargas, el general o el comandante, solo confirmó que eran 47 civiles muertos, pero realmente los testigos y las organizaciones y los medios de comunicaciones confirmaban que eran entre 47 y 2.000 muertos con 100 heridos. La desaparición de evidencia fue un punto clave en esta masacre, ya que no querían que este acontecimiento saliera a la luz pública, al ojo del mundo, al ojo del Estado colombiano, y los cuerpos eran arrojados al mar o enterrados en fosas comunes
para minimizar el conteo de las víctimas y así no tener un gran impacto. Jorge Eliezer Gaitán fue en ese entonces era un congresista del Partido Liberal, el cual viajó a la zona en julio de 1929, o sea, un año después, casi 7 meses después de la tragedia, para recoger testimonios de los sobrevivientes. 2 meses después, en 1929 de septiembre, Gaitán fue a presentar un discurso ante la Cámara Baja del Congreso, donde acusó y atacó al gobierno colombiano por asesinar a trabajadores y a sus familias indefensos, avaliados en una plazoleta. En un momento de este discurso, de esta reunión, levantó el cráneo de un niño asesinado durante la masacre, el cual esto ayudó, digámoslo así, a catapultar o a aumentar su popularidad política y por ende lo convirtió en una figura emblemática del movimiento obrero. El cambio de gobierno, las repercusiones políticas de la masacre fueron profundas. En las elecciones de 1930, el Partido Conservador fue removido después de muchas décadas de la hegemonía. El Partido Liberal asumió el control y se le ordenó que dominara la política colombiana durante los 20 años siguientes. El nuevo gobierno liberal fue mucho más simpatizante, mucho más comprensivo, mucho más compaciente con la clase trabajadora, apoyando a los sindicatos que se dieron en las empresas y promulgando cambios significativos en la industria del banano. Aquí hablamos un poco de la responsabilidad de los perpetradores. El general Carlos Cortés Vargas fue degradado. En su relato solamente admitió que fueron 47 muertes civiles y lo justificó citando la ideología radical de los huelguistas, el cual también hablaban de que Carlos Cortés Vargas se justificó en de que los huelguistas estaban siendo agresivos y la huelga se estaba saliendo de control y recurrieron a utilizar la fuerza letal o la fuerza contra estas personas desarmadas. El presidente en su momento intentó salvar su imagen, intentó limpiar su imagen, culpando a que la huelga inició principalmente a que gente del extranjero había venido a incitar ese odio, esa rabia, ese descontrol, pero igualmente los medios de comunicación lo hundieron y sacaron este incidente al ojo público con reportes de los sobrevivientes y apoyando al mundo laboral. Aquí podemos observar que la United pasaba telegramas inexactos, fomentaba disturbios entre ellos mismos, entre los trabajadores, para poder echarse al bolsillo, digámoslo así, coloquialmente, al Estado colombiano, al gobierno, y justificar de que había una situación gravísima para que los obreros fueran avaliados. El legado cultural va
consta de Gabriel García Márquez. La masacre de las bananeras dejó una marca indeleble en la memoria colectiva colombiana. El escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabo, incorporó aspectos de este evento en la obra maestra de 100 años de soledad de 1967. Cabe resaltar que Gabriel García Márquez nació en Aracataca, que era una de las zonas bananeras en 1927. Bueno, la relevancia contemporánea, la masacre de las bananeras sigue siendo relevante hoy en día porque significa símbolo de la lucha obrera, representa uno de los momentos más impactantes e importantes del movimiento sindical colombiano y latinoamericano, ya que dio inicio al movimiento sindical, a los sindicatos dentro de las empresas. Critica el neocolonialismo que da, por ejemplo, al poder desmedido de las corporaciones multinacionales y su influencia sobre gobiernos nacionales, en este caso en el gobierno colombiano, y este problema sigue siendo actual, ya que las empresas extranjeras tienen un gran poder por su alta influencia con la economía colombiana. Memoria histórica. Todavía se continúa en el 2025, siglo XXI, hablando sobre el número realmente de las víctimas y la responsabilidad del Estado sobre este evento. Los derechos laborales, sobre las demandas de los trabajadores de 1928, como la lista que se decía anteriormente, como vivienda digna, atención médica, contratos directos, compensación por accidentes, sigue siendo un punto importante en el momento de vincular trabajadores hoy en día y la especificación de estos requerimientos en sus contratos. Y ya para finalizar vamos a hacer una retroalimentación de este evento. Entonces podemos decir que la masacre de las bananeras en Ciénega, lo que hoy se conoce como Ciénega de Oro, en el departamento de Magdalena, fue un momento definitorio, fue un momento que marcó la historia colombiana en el siglo XX. Este evento, donde el Estado colombiano recurrió a la fuerza letal para reprimir a trabajadores que exigían las condiciones de trabajo laborales básicas, dignas, utilizó esa fuerza letal para callarlos, para reprimirlos, lo cual pudo haber solucionado de otras maneras, pero como fue influenciado también por las grandes empresas internacionales, podemos también denotar de que el Estado colombiano es débil y este evento dejó muchas cicatrices en la memoria nacional. Muchas gracias.